tal amigos? Sean bienvenidos a una edición más de su programa Amén. Mi nombre es Juan Antonio Martínez, soy seminarista del tercer año de teología y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el padre Dr. Eric Leal Ibarra. Padre, muchísimas gracias por esta invitación. Quisiéramos introducir este programa con una pequeña frase en la que se va a resumir pues todo el segmento, y esta frase, para meditarla a lo largo de este podcast, tiene por título: el encuentro con Jesús se lleva a la vida. Es importante decir que el padre que el día de hoy nos acompaña, el padre Eric, es especialista en teología moral. Entonces vamos a conocer un poquito sobre qué es lo que estudia específicamente esta parte de la teología y cómo podemos llevar a la práctica todos los estudios que nos manda y nos enseña la Santa Madre Iglesia. Padre, pues bienvenido. Muchas gracias. Que nos platicara un poquito su testimonio vocacional, su ser sacerdotal, cuántos años de sacerdote tiene, para que las personas que nos están escuchando puedan conocerlo mejor. Muy bien, pues muchas gracias a todos por la invitación a este podcast este día. Muy contento de compartir lo que pues Dios nos ha permitido vivir en este tiempo como hijo de Dios, ¿no? Pues mi nombre es Eric Leal, soy originario de Allende, Nuevo León. Tengo actualmente 36 años. Y bueno, pues mi vocación o los inicios de mi vocación precisamente se dan allá en mi pueblo natal, en Allende, concretamente y específicamente en Paso Hondo, donde está una de las casas del seminario, ¿no? Esta etapa del seminario que se vive allá. Y bueno, digamos que el contacto frecuente de los domingos en la Eucaristía con los padres y con los seminaristas de alguna manera me fue introduciendo a que me hiciera preguntarme si quería o no ser sacerdote, ¿no? Luego también pues mi vocación está muy influida por las acciones de mis abuelas, de ambas. Por un lado, mi abuela paterna, que cada domingo me decía que cuando fuera al seminario a misa, pusiera atención a lo que dijera el padre y le llevara la hojita para explicarle lo que había dicho el padre. Entonces, de alguna manera ahí se fue como ligando un poquito esta acción pastoral que ya hacía yo como un niño, ¿no? Y bueno, por parte de mi abuela materna estuvo siempre presente el amor a la Virgen María, el rezo del Santo Rosario y en Navidad las posadas de rezar en las casas de nuestra familia, ¿no? Muy contento de que ellas hayan influido en mi vida, muy contento de que el Señor me haya llamado a esta vocación y pues aquí estamos después ya de 7 años como sacerdote. Hemos regresado a la arquidiócesis después de esta especialización en teología moral. ¿Nos pudiera platicar, padre, un poquito acerca de esta experiencia que ha tenido de estudio? El padre Eric, es importante decirlo, ha pasado la mayor parte de su tiempo como sacerdote en los estudios. Entonces quisiéramos conocer un poquito más acerca de eso, padre. Sí, claro, fíjate que mi primer destino fue en la Basílica de Guadalupe. Estuve 10 meses como vicario allí en este lugar tan hermoso que es nuestra Basílica de Guadalupe aquí en la diócesis. Y inmediatamente cumplí el primer año aquí en la casa y luego ya me fui a estudiar. Estuve 6 años estudiando en Roma, en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. ¿Qué experiencia? Pues una experiencia grandiosa de abrir la mente, abrir las perspectivas, conocer más a fondo lo que es nuestra iglesia con tantas personas de distintos lugares que se congregan allá en este lugar que es importante para nosotros, ¿no? Conocer las diferentes culturas, cómo se vive la iglesia en todo el mundo, cómo se manifiestan pues, los actos y las piedades en todas las partes de nuestra tierra que de alguna manera pues, nos hacen ver lo grandioso que es Dios y cuánto ha sido misericordioso con nosotros al llamarnos a esta vocación. Esta rama de la teología, padre, ¿qué significa? ¿Qué representó para usted? ¿Era algo que se esperaba? Generalmente los sacerdotes con los que hemos platicado en ocasiones anteriores, como que nos han platicado que como seminaristas ya tenían ciertas inquietudes, más o menos se fue puliendo un poquito ya después en las especialidades, pero vaya, de seminarista, ¿usted alguna vez se imaginó estudiar algo similar? Algo así, ¿ya le llamaba la atención? Ya, bueno, pues tendré que ser sincero y decirte que no. Yo lo que sí recuerdo es cuando estaba en teología, es que muchas veces me inquietaba el no saber como cuál era la cosa que más me apasionaba de la teología, ¿no? Yo
descubrí a compañeros como muy seguros de que lo mío es la Biblia, lo mío es la dogmática, lo mío es el derecho canónico, y yo no alcanzaba a descubrir. En aquel entonces uno de los formadores pues me hizo ver que la misma iglesia con el Espíritu Santo me iban a indicar el camino si hubiera necesidad de algo en particular, ¿no? Ciertamente que mis gustos eran sobre todo por la parte filosófica, porque yo recuerdo que disfruté mucho la filosofía en el seminario, pero cuando el señor obispo me manda a llamar para encomendarme esta misión de seguir profundizando en la teología, pues me pidió precisamente que me especializara en la teología moral. ¿Por qué la necesidad de especializarnos en esta rama de la teología? Pues porque precisamente en este llamado que nos hace Dios a todos a la santidad, sigue siendo necesario que busquemos el modo pues más adecuado para nosotros de responderle a Dios a este llamado. En esta invitación que nos hace Dios a vivir en plenitud, a vivir la felicidad, pues la moral estará allí siempre para indicarnos el camino, para recordarnos la grandeza de esta vocación a la santidad y explicarnos los distintos modos en los que podemos responder, cómo a través de nuestro actuar nosotros nos acercamos a Dios y cómo también a veces nuestro actuar puede alejarnos a Dios. Entonces, la idea de la teología moral es precisamente esa, la de iluminarnos para que no perdamos nunca de vista cuál es el camino que me lleva hacia Dios y defendernos también para no tomar algunos caminos que nos puedan alejar de Él. Claro, y yo creo que lo más importante que nos ha dicho Padre es este deseo de santidad que de alguna manera todas las personas en su corazón llevan inscrito, ¿no? Yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando estarán meditando y estarán reflexionando acerca de estas palabras, y yo creo que vivimos tiempos en los que es necesario que esta parte de la teología pues tenga un florecimiento, tenga como un auge mucho más fuerte. Entonces yo creo que usted como especialista, como una persona que ha dedicado pues mucho de su ministerio a estudiar todas estas cuestiones, se podrá dar cuenta también, yo creo que las personas que nos están escuchando también, que vivimos tiempos cada vez más difíciles. En la actualidad hay muchos cambios y a veces esta palabra de la moral, de lo que representa la ética, pues ya no tiene un impacto fuerte en la gente, y muchas veces pareciera que el mundo pues va en contra de lo que nos manda el Señor. Entonces eso nos lleva a hacernos como algunas preguntas, y quisiéramos que usted nos pudiera brindar desde su especialidad algunas luces para entenderlo. Y la primera pregunta que quisiéramos hacerle es en torno al mal, el problema del mal. Yo creo que una de las cosas que más inquietan al hombre el día de hoy es cómo puede ser que coexista el mal con el bien. Entonces, ¿por qué hay mal, Padre? Pongamos ejemplos muy concretos: la violencia, la guerra, la muerte, la enfermedad, la hambruna. ¿Es algo que Dios permite? ¿Es algo que el hombre mismo genera? Digamos que es el resultado de ciertas circunstancias. ¿Cómo podríamos entender esa cuestión del mal? Yo creo que lo primero que tenemos que decir aquí al respecto es que no podemos nunca olvidar que nosotros los seres humanos tenemos como parte esencial de lo que somos el hecho de que somos criaturas de Dios, es decir, que tenemos un creador. Y al tener un creador, pues nosotros reconocemos y aceptamos pues que hay ciertas cosas que el creador nos invita a vivir y que él es el que determina lo que hace bien a nuestras almas, a nuestra vida, ¿no? Por muchas ocasiones o por muchas maneras se le trata de culpar a Dios de la existencia del mal, de esta convivencia con el mal. Sin embargo, nosotros sabemos por la Sagrada Escritura también, pues que Dios hizo las cosas buenas, ¿no? Así que también pues hay que distinguir a lo mejor en un principio, después de aceptar que somos criaturas de Dios, pues la presencia del mal físico que daña a nuestro ser frágil como ser humano, y ya la presencia del mal moral que tiene que ver como con esta no aceptación de que somos criaturas de Dios. ¿Qué significa esto? Dicen algunos teólogos, pues que el hombre no quiere tener límites, y entonces nos damos cuenta cómo queremos sobrepasar los límites que el Creador nos ha dado para vivir.
¿no? Tendemos a ver los límites como cosas que nos impiden vivir. Pero estas cosas que Dios estos lineamientos que Dios nos ha dado para vivir, son para vivir en plenitud. Entonces, en la medida en que nosotros como seres humanos sigamos negando ser criaturas, ser todos creados por Dios de una misma dignidad, en un mundo en el que Dios nos ha regalado, pues seguiremos queriendo nosotros sobrepasar los límites, ¿no? Y entonces queremos pasar por encima de los demás, queremos aprovecharnos de todo el mundo como si fuera para mí nada más, sin importarme lo que tengamos como recursos naturales, recursos en esta vida. Y entonces allí es donde el hombre, pues en esta libertad que Dios nos ha dado, es el que decide no seguir lo que Dios mismo nos ha dado para ser felices, ¿no? Todos tenemos en el interior como esta incapacidad de alcanzar con nuestros propios herramientas la felicidad, la vida plena, y entonces queremos pues pasarnos por encima de los demás para conseguir lo que queremos, ¿no? Entonces, que Dios permita o no permite el mal, Dios ha creado el bien. Dios ha creado el bien, Dios en su ser, un ser libre, nos ha dado la libertad también para que nosotros podamos buscar la perfección de nuestras personas y entonces pues sacar adelante y vivir al máximo nuestra vida. ¿Sabes qué? Creo que estamos como muy limitados a querer vivir cumpliendo al mínimo con las cosas. En cambio, pues la moral que Dios nos ha puesto, el hecho que somos seres morales, pues es un querer vivir en plenitud, vivir al máximo nuestra vida, y pues mientras nos limitemos a vivir lo mínimo, digamos que seguiremos conviviendo con estas experiencias del mal, del sufrimiento, la enfermedad, y bueno, en la medida en que no aceptemos nuestro ser criatural, pues entonces evitamos que podamos vivir en una situación distinta en la que estamos actualmente. Claro, y yo creo que ha tocado uno de los temas más importantes, padre, ahorita que mencionaba el aspecto de que somos criaturas de Dios, pero no simplemente como algo al vacío, como algo en el limbo, por decirlo de alguna manera, sino que tenemos una dignidad. Y creo que hoy en día este tema de la dignidad es una de las cuestiones pues, más difíciles a veces de comprender, ¿no? Somos testigos, y yo creo que muchas personas también estarán de acuerdo en esto, en que hay un contraste en la defensa de la dignidad, ¿no? Por mencionar un ejemplo, hay ocasiones en las que se valora más la dignidad de los animales frente a la dignidad de las personas. Y pues bueno, nos topamos con problemas o situaciones éticas como el aborto, la eutanasia, la eugenesia y demás. Pero bueno, hay bastante confusión al respecto, ¿no? Y lo más alarmante es que a veces muchos de los jóvenes pues con los que convivimos quizá en nuestros apostolados, incluso en los ambientes universitarios, en los lugares donde pues ellos están presentes, toman posturas sin conocer a veces de fondo el tema. Entonces, la pregunta que quisiéramos hacerle es, ¿qué nos dice la Iglesia al respecto sobre este valor de la dignidad? Claro. A veces se tiene erróneamente la concepción de que la Iglesia, más que enaltecer la dignidad de la persona, pareciera que pudiera como reprimir a la persona o pudiera como reducirla a nada, pero nosotros creemos que no es así. Sin embargo, desde su conocimiento, de su experiencia, ¿qué nos dice la Iglesia respecto a la dignidad como personas? Claro, pues o sea, continuando con lo que dije, ¿no? La dignidad de nuestro ser personas, de nuestro ser, de seres humanos, pues viene precisamente del hecho de que somos creados por Dios, y en la creación de Dios, pues al ser humano le ha dado un lugar especial, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, aceptando que somos todos creados a imagen y semejanza de Dios, eso significa que todos los seres humanos tenemos la misma dignidad. Todos hemos sido formados del polvo, a todos nos ha insuflado Dios su espíritu, y entonces tenemos todos la misma dignidad, y desde ahí, desde esa realidad, es en la que tenemos que pues abordar todo lo que nos sucede, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con la situación del pecado que viene a romper las relaciones o el orden de las relaciones, ¿no? Nos rompe la relación con Dios,
con los seres humanos y con lo creado. Y entonces ya todo el orden que Dios ha puesto en nuestra alma de cómo relacionarnos con las cosas se altera, ¿no? A causa del pecado. Y por eso, pues entonces ahora se ponen por encima gustos personales, placeres, animales, cuestiones económicas, por encima de el respetar y cuidar la vida humana, ¿no? Nuestra Iglesia Católica siempre defenderá la vida humana, siempre pondrá al hombre en ese lugar especial que le pertenece en la creación, y al mismo tiempo pues la Iglesia siempre promoverá y defenderá la dignidad humana, recordando que lo que hace la Iglesia es exaltarla y recordarnos en qué manera se vive mejor esta dignidad. No que algunos la tengamos más baja que otros, sino que algunos todavía batallamos mucho para reconocerla en nosotros mismos, ¿no? Y en reconocerla en los demás, pero todos la tenemos por igual. El problema es que no la reconocemos o no la queremos aceptar o no valoramos esa dignidad que tenemos. Así es que la Iglesia nunca oprimirá, nunca hará a un lado esta dignidad, sino que siempre la promoverá y la defenderá. Así es, padre. Y bueno, escuchándolo, recuerdo mucho nuestras clases de filosofía, que cuando hablábamos acerca del ser humano, de la persona humana, siempre venían a relucir estos temas, ¿no? Lo importante que es salvaguardar esta conciencia de que la persona tiene una dignidad, y que esa dignidad, pues como ya bien lo ha dicho, proviene precisamente de que somos hijos de Dios y estamos llamados a imitarlo. Hay muchas propuestas morales hoy en día, padre. Yo creo que usted debe conocerlas también mucho mejor que nosotros. Creo que últimamente ha habido como una tendencia muy común que busca pues relativizar cómo se debe de comportar el hombre, ¿no? Creo que a veces hay como una gama de posibilidades, y a mí me da la impresión que a veces como quisiera la sociedad encasillar a todos los hombres, a todas las personas, para presentar ciertos modelos o tipos de esquemas morales, ¿no? Parece ser que a veces cada quien debe hacer lo que le plazca, ya usted lo decía muy bien, una cierta idea de libertad, pero que después se convierte en libertinaje. Recuerdo también que muchas veces en las clases de filosofía se nos mencionaba que el hombre pues siempre tiene este anhelo de felicidad, de plenitud. Entonces quisiera que nos platicara un poquito, padre, cómo podemos alcanzar desde el punto de vista de la moral cristiana la felicidad, la verdadera felicidad que solamente nos ofrece Cristo, la plenitud. ¿Cómo podríamos alcanzarlo desde esta perspectiva de la moral? Claro, mira, yo creo que tanto desde la perspectiva ética como teológica, pues la Iglesia nos invita en primer lugar a que tomemos como las riendas de nuestra vida, ¿no? Que recordemos que somos nosotros los que vamos a determinar con nuestras acciones, nuestro actuar moral, lo que queremos ser, ¿no? Ahora bien, durante mucho tiempo han estado presentes algunos esquemas morales o perspectivas éticas, podemos decir, que, digamos, se centran en las normas. Y entonces, como decía ahorita, es cumplir con lo que la norma pide y nada más. No considerar a la persona que está actuando, simplemente cumplió o no cumplió con su deber, lo cumplió. Y hemos estado retomando como Iglesia Católica, como reflexión moral, como reflexión ética, algo distinto, que es una perspectiva ética que se centra en la persona, en la primera persona, es decir, que reconoce que es la persona la que dirige su actuar, que esta persona tiene o está llena de ciertos deseos que hay que conocer, que tenemos ciertas inclinaciones naturales hacia el bien, que hay que reconocerlas, hay que seguirlas, y entonces actualmente se hace una propuesta en vivir moralmente de acuerdo a las virtudes, porque las virtudes nos van a llevar siempre hacia el bien, y hacia ese bien que es dicho de alguna manera como el bien verdaderamente humano. Entonces lo que quisiéramos nosotros que pudiéramos hacer como personas es que tomemos nuestras decisiones no pensando en el mínimo o en el mal que hay que evitar o en el mínimo bien que hemos de alcanzar, sino que tú y yo podamos tomar decisiones. Quiero saber qué es el mayor bien para mí, el que es el mayor bien para mí,
en esta circunstancia que estoy viviendo, desde mi realidad como seminarista, como sacerdote, como esposo, como estudiante, como trabajador, y que esas decisiones me vayan acercando a mi felicidad, ¿no? A través de acciones virtuosas, que yo vaya aprendiendo cada vez, como decía un autor, a hacer el bien porque me da la gana. Es decir, porque quiero, no porque me obligan, no porque dice la norma, no porque me están pidiendo de aquí, me están pidiendo allá, sino que yo cada vez más me acostumbro al bien y lo quiero hacer porque lo descubro que es algo que en verdad me acerca a la felicidad, ¿no? En la medida en la que nosotros nos acercamos al bien, pues vamos viviendo en plenitud nuestra vida, ¿no? Plenamente nuestra vida. En cambio, en las ocasiones que rechazo el bien que he de hacer, pues me voy alejando de esa perfección a la que Dios me ha llamado y entonces experimento más momentos de desilusión, de tristeza, de enojo, de desesperación ante no saber cómo responder a las cosas de cada día. Padre, pues muchísimas gracias. Yo creo que nos ha dado muchas luces para comprender todos estos temas. Si bien es cierto, son temas muy extensos, pero claro, ahorita nada más son como unas pinceladas, exactamente. Pero pues muy, muy agradecidos con usted por esta intervención. No sé si como último momento quisiera darnos algún consejo para todas las personas que pues nos están escuchando, para las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Si alguien quisiera profundizar más en estos temas, ¿qué le recomendaría? Si hay alguna fuente en específico, algún libro, algo que pudiera recomendarlos, o simplemente un consejo desde su experiencia como moralista. ¿Qué es lo que le diría a las personas que nos están escuchando? Bueno, yo les diría en primer lugar que aprendamos a conocer el bien, es decir, que nos esforcemos por conocer el bien, y luego que nos acostumbremos a él y que lo busquemos en todo momento, ¿no? El bien para ti, que pongas atención a lo que te dice tu corazón, que es allí donde Dios habla, lo decimos de alguna manera, a nuestra conciencia, a nuestro corazón, en nuestra mente, indicándonos el bien. Es decir, que siempre busquemos el bien, que aprendamos a amar el bien, que lo busquemos. Luego, pues las fuentes de la moral, pues las tenemos obviamente en la Sagrada Escritura, en la tradición, el magisterio, pero bueno, habría muchas cosas que leer. Yo especialmente pues quise acercarme a Santo Tomás de Aquino, que nos ofrece un panorama muy grande, pero bueno, tal vez habría que buscar algunas cosas que nos vayan introduciendo poco a poco para luego comprender más a fondo esto de la moral, pero así a grandes rasgos, aprender a amar el bien y a hacerlo, que es lo que quisiéramos como propuesta y como meta en cada una de las personas. Muy bien, padre, pues muchísimas gracias por este momento. Agradecemos a todas las personas que nos están escuchando a través de las diferentes redes sociales. Esto es todo por hoy, padre. Muchas gracias. Muchas gracias. Y que Dios les bendiga. Hasta la próxima.